Buenas tardes. Yo estoy aquí, donde me indica el moderador. Buenas tardes y esperemos un ratito a ver que nos confirmen la transmisión. Sí, claro que sí. Ya listo. Muy buenas tardes nuevamente. Hoy ya vamos a continuar con la ponencia Entornos de Realidad Virtual por el doctor Héctor Cardona Reyes del Centro de Investigación de Matemáticas CIMAT Zacatecas, México. Recordarles que él es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, investigador catedrático CONACYT asignado al Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, Unidad de Zacatecas,
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y sus líneas de investigación son interacción, hombre-máquina, ingeniería de software, entornos interactivos y realidad virtual aplicados a la salud y educación. Listo. Héctor, entonces te doy el pase, puedes comenzar. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Evelyn. Procedo a compartir para, si bien mi presentación, nada más me puede confirmar, por favor. Sí, sí se puede ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a la charla que les voy a dar de hoy es sobre entornos de realidad virtual. Es algo que hemos estado trabajando y que, bueno, hoy en día esto de la realidad virtual pues se ha puesto un poquito de moda, ¿verdad? Pero pues no es algo nuevo, sino que es algo que yo creo que los tiempos nos han llevado a buscar nuevas tecnologías, ¿no? Para incorporar en diversos campos, ¿no? Y más ahorita con la contingencia que se vivió y se sigue viviendo. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en contexto y les voy a presentar algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Como ya nos hicieron favor de hacerlo, mi nombre es Héctor Cardona, este es mi correo por si hubiera algo que comentar o cualquier cosa. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Es una compilación de diversos autores, de aspectos teóricos que me gustaría compartirles, ¿sí? Autores, bueno, como Stefan Seppel, nos dice que técnicamente, pues, la realidad virtual es una colección de hardware, ¿no? Sí, así como lo vemos en una televisión o en un teléfono o en una computadora, ¿sí? Hay definiciones más compuestas, por ejemplo, la del doctor Steve Laval, el cual tiene un libro dedicado a la realidad virtual y bueno, él habla más sobre la esencia, ¿no? De inducir un comportamiento, ¿sí? En un organismo utilizando estimulación artificial, ¿no? Sensora también, ¿sí? Donde ese organismo pues no tiene conciencia sobre lo que lo rodea. Sí, ese organismo pues podemos ser nosotros, ¿no? Puede ser una persona que se ve inmersa en un entorno virtual. Sí, de aquí pues él mismo desprende estos 4 puntos clave, ¿sí? Que es un comportamiento dirigido, el organismo, que puede ser puede ser una forma de vida, por decirlo así, la estimulación sensorial artificial, ¿sí? Que esa pues se puede lograr a través de diversos dispositivos, ¿sí? De entrada que van a ofrecer esa interacción con el entorno virtual. Y la conciencia, ¿no? Habla sobre esa experiencia que se siente uno cuando está inmerso, ¿no? Que se despega uno del mundo real para tratar de aceptar o de estar en colaboración o en dinámica con el mundo virtual que se presenta. Entonces, así en términos generales, ¿no? En términos humanos, ¿qué podríamos decir? Pues es un entorno en el cual crea la sensación de que el usuario está presente, ¿no? Está rodeado, ¿no? En este caso, como la imagen que tenemos ahí, pues ese individuo está con un visor y está conduciendo, ¿no? Está inmerso, está envuelto en una representación de que tal vez está conduciendo un auto de carreras. ¿Sí? Y bueno, para crear estos entornos de realidad virtual, pues hay infinidad de variables que podemos considerar, pero yo aquí plasmo algunas de las que pudiéramos considerar más importantes, ¿no? La vivencia, ¿sí? La forma de enriquecer el entorno, ¿sí? La profundidad, la calidad, la fidelidad, la amplitud, ¿sí?
la audibilidad, que se pueda tocar, que se pueda, en el caso de los cines 4D, que puedas pues sentir, ¿no? El agua, que puedas sentir el aire, que puedas oler, la visibilidad, etcétera, ¿no? La interactividad, ¿qué tanto se extiende esto en el entorno? ¿Sí? Que puedas hacer gestos, que puedas usar patrones, también tiene que ver la calidad, ¿no? La velocidad, qué tan rápido en tiempo real te retroalimenta, si hay retrasos en el entorno, etcétera, ¿sí? Y bueno, como les había dicho, esto no es algo que sea muy nuevo, o sea, no es algo viejo, es algo que se ha venido eh, trabajando con el tiempo. Los investigadores pues han contrastado dos aspectos muy importantes, ¿sí? Que es la interactividad y la vivencia, ¿sí? Por ejemplo, pues un libro tiene una interactividad muy baja y una vivencia muy baja. ¿Por qué? Pues porque el libro solamente puede ser páginas con muchas letras, mucho texto, y pues es trabajo de la persona que tiene ese libro, pues imaginarse, ¿no? Lo que está leyendo, ¿sí? Una fotografía, pues de cierta forma ya te da más vivencia, una película, ¿sí? Una película 3D IMAX, donde estás rodeado, ¿no? La pantalla es enorme. Pues entonces la vivencia, lo que experimentas, pues sí es en un cierto grado alto, ¿sí? Pero la interactividad es poca, ¿sí? Como podemos ver aquí. El radio, pues tiene cierta parte de interactividad, ¿no? Y así, bueno, vamos avanzando con los dispositivos, ¿sí? Hubo un tiempo, de los que serán de los años 90, 2000, pues que hubo un dispositivo muy popular, ¿no? Entre los jóvenes, que era el Tamagotchi, ¿no? Eran digamos que los primeros tipos de interactividad y de vivencia, ¿no? Había una retroalimentación muy cercana, muy en tiempo real, podría decirse, sobre el elemento virtual que existía en ese dispositivo, ¿no? Que era un animal, que no tenías que dejarlo morir y tenías que interactuar, hablar con él, bueno, de cierta forma, ¿no? Bajo las reglas que daba ese dispositivo, pero pues ya te daba cierta interactividad, cierto grado alto de interactividad, y pues te ofrecía una vivencia media, ¿no? Tenía su pantalla, creo que monocromática, etcétera, ¿no? Y bueno, con el tiempo esto ha ido incrementando, de manera que, pues una videoconferencia o un teléfono, digamos que en cierta medida hace que aumente la vivencia y la interactividad. En este sentido, la realidad virtual, como la podemos ver acá en esta esferita, pues ya trata de conjuntar estas dos cosas y ofrecerlas en un alto grado. ¿Por qué? Porque te ofrece una experiencia, bastante realista, te puede ofrecer una experiencia bastante realista, pero también te puede ofrecer un alto grado de interactividad, de tal manera que puedas tú sentir que eso que estás haciendo inmersivamente, pues lo consideres muy natural, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como una historia, ¿no? Que de este autor, les digo, este autor es uno de los más representativos en estos temas. Eh, y bueno, esto es algo que viene desde el 56, ¿sí? Con los Sensorama, esas maquinitas en las que uno acercaba la vista y se pasaban imágenes, estereoscopias, que te daban el efecto 3D, ¿sí? Hasta los primeros guantes con los que podías interactuar o recoger cubos, ¿sí? Que fueron en el 77, ¿sí? Ahí ya se empieza a hablar de cosas como los patrones, ¿sí? Los gestos. Hoy en día todo eso es muy natural para nosotros si tenemos una consola de videojuegos, por ejemplo, como el Kinect, como el Xbox. Pues ustedes sabrán que el Kinect, pues uno hacía gestos para interactuar con la pantalla, para seleccionar juegos, ¿sí? Incluso uno puede utilizar la voz para indicarle que se apague, que se prenda, etcétera, ¿no?
incluso representaciones como para entrenar a pilotos de aviones, ¿sí? Como cockpits virtuales, ¿sí? Entonces la realidad virtual en un tiempo fue algo que se orientaba más hacia la industria o se veía más hacia la industria, obviamente por su costo, por la delicadeza también del hardware y por el mismo hardware que pues era especializado, ¿no? Sensores, visores, equipo de cómputo que procesa las imágenes y diera retroalimentación al usuario, ¿sí? En este sentido, digamos que los elementos que lo componen, ¿sí? O la arquitectura, nosotros le llamamos la arquitectura, pues se compone de estos, ¿no? Dispositivos sensoriales en los que el usuario se retroalimenta, ¿sí? Que hay un manejador de esas sensaciones para que a su vez en su procesamiento te pueda generar una retroalimentación, una estimulación, ¿sí? Está el render, que es el que te ofrece las imágenes, te actualiza en lo que estás viendo, en lo que estás presenciando, ¿sí? Mediante dispositivos de pantalla, ¿no? Como pueden ser los lentes que trae un visor, ¿sí? Y pues hay cierta información que se almacena. Entonces esto es como un interior, ¿no? De una arquitectura de un sistema, de un entorno de realidad virtual. Ahora, hay diversos tipos de realidad virtual, ¿sí? Esto va en función del grado de inmersión, ¿sí? Ya más o menos ya vimos un poquito de lo que nos referimos con el grado de inmersión, qué tanto te aísla del entorno real, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en primer lugar, bueno, me voy a ir desde arriba, ¿no? En el 1. Los inmersivos, ¿sí? Que es donde tenemos un sujeto que está o la persona está completamente aislada, ¿sí? Y responde a la escena que se le presenta, ¿sí? Y entonces ese sujeto es incapaz de poder saber o notar qué está pasando afuera en el entorno real, ¿sí? Es comúnmente cuando usamos un visor, ¿sí? O estamos aislados de ese mundo real. De tal manera que el objetivo, pues, es lograr que esa sensación de estar ahí, tal vez estemos en un escenario donde estemos en Marte, por ejemplo, o estemos en la Luna, ¿sí? Pero estamos inmersos bajo esas propias reglas, estamos flotando, podemos tocar rocas, etcétera. ¿Sí? Semi-inmersivo. Bueno, el semi-inmersivo podemos interactuar con ambas cosas, ¿sí? Aún así le damos prioridad al entorno virtual, ¿no? Pero de cierta manera, pues podemos notar lo que pasa en el entorno real, ¿sí? Tenemos el no inmersivo. El no inmersivo, pues es el que comúnmente nosotros utilizamos, ¿no? Cuando vemos una película, cuando estamos jugando videojuegos en la pantalla, ¿sí? Tenemos el control de ambas cosas, no estamos tan inmersos, ¿sí? Tal vez a veces nos clavamos en un videojuego y eso, pero estamos en la pantalla, notamos si alguien pasa, si algo sucede, ¿sí? Y este último es el de realidad aumentada, ¿no? Las interfaces, ¿sí? Es decir, tenemos una interfaz o tenemos un elemento real, pero podemos aumentar su funcionalidad, ¿no? Si tenemos un cubo, podemos hacer que dentro de ese cubo, pues, salgan chispas o si tenemos una pieza mecánica, pues que nos muestre una animación de cómo funciona, o si tenemos un libro, que los personajes, el escenario sobresalga virtualmente para poderlo apreciar mejor, ¿sí? Entonces, pues estos serían como los tipos que generalmente podemos encontrar, ¿sí? En los entornos de realidad virtual. Y para diseñarlos, bueno, aquí hay algunas cosas que yo pongo para consideración, ¿no? El contenido, sobre qué se va a tratar, ¿sí? Si tu escenario va a ser para salud, para educación, va a ser para la industria, va a ser para el entrenamiento.
bueno, pues qué historia va a llevar o qué sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se va a componer ese escenario? ¿Sí? ¿Va a ser un taller? ¿Va a ser un campo abierto? ¿Va a ser un salón de clases? Etcétera, ¿no? ¿Qué objetos? Bueno, esto es importante porque así como en los videojuegos, hay objetos que no se mueven, que son estáticos, que simplemente son, le llamaremos utilería, pero va a haber otros que sí son importantes, ¿sí? En los que el usuario pues sí va a trabajar con ellos, a interactuar con ellos. Entonces, ¿qué tan detallado va a ser? Si va a ser low poly, si va a ser caricaturesco, si va a ser realista, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos objetos, ¿no? ¿Cómo van a ser esas geometrías? ¿Van a ser muy detalladas o van a ser no tan detalladas? ¿Sí? En cuanto a las dinámicas, pues, ¿cómo van a ser esas dinámicas? Sí, aquí ya es, por ejemplo, un programador, ¿no? ¿Qué relación va a haber con esos objetos? Si vamos a querer que el coche vuele o que haya una gravedad de cierta forma. Si dos objetos virtuales colisionan, ¿qué pasa? Reaccionan como en la física real, etcétera, ¿no? Ahí es donde debemos de considerar qué es lo que va a pasar con eso, qué eventos van a suceder. Y en la implementación, pues también hay que ver qué plataformas, eh, qué motores qué motores se van a utilizar para renderizar, para compilar, ¿sí? Para llevar a cabo todo ese proyecto, ¿sí? Los elementos clave, ¿sí? Que podemos mencionar en este sentido, pues tenemos el headset como aspecto mínimo, ¿sí? Hoy en día el tracking ha evolucionado mucho, tal así que un visor pues ya trae tracking de manos, entonces eso ya te da, digamos que una experiencia más vívida y una interactividad, una alta interactividad, ¿sí? ¿Cómo va a ser la inmersión? Va a ser un escenario completo, van a ser imágenes 360. ¿Qué factores queremos considerar para la inmersión? Y sobre todo la comodidad, ¿sí? Aquí, hoy en día, las investigaciones en realidad virtual, eh, pues detallan un problema que es el VR sickness, ¿no? Que hay personas que se marean, hay personas que sufren se empieza a elevar el corazón cuando están en una montaña rusa virtualmente. Sí, incluso nosotros en las intervenciones que hemos hecho donde hemos llevado los visores, pues hay gente que es tal su emoción, ¿no? Que llega a tener un accidente, ¿sí? Es por la inmersión, es porque despierta mucho los sentidos y los engaña, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos ofrecer de comodidad, ¿sí? Que sea algo relajado, que sea algo fácil de utilizar, que no sea estresante, ¿sí? Si es para un grupo de niños, pues no queremos que se mareen, o si es un grupo de adultos, ¿sí? Entran ahí los factores de confort de usuario. Y bueno, en cuanto a los headset, pues hay varios tipos, ¿no? Hay los básicos, los de medio rango y los de alto rango. Los básicos pueden ser esos en los que tú incluso puedes utilizar tu teléfono móvil, ¿sí? Para desplegar aplicaciones en realidad virtual y puedes hacer uso de esos visores como los que Google desarrolló de Cardboard o esas opciones de, digamos, ya más robustas de plástico, pero toda la base está en el dispositivo móvil, ¿sí? Los de medio rango, a diferencia de a los básicos, pues ya incluye algún tipo de sensores de movimiento muy básico, o incluso incluye un control. Sí, el control pues te puede ayudar para interactuar con cierto número de interfaces, sí, o incluso en el entorno desplazarte. Sí, el básico solamente te proporciona una visión del entorno, ¿no? Una visión 360. Y pues con una calidad no tan considerable como si lo hicieras con un medio rango o un alto rango. Sí, el alto rango
ya requiere de una computadora pues con una capacidad de procesamiento, que generalmente eso requiere una tarjeta gráfica, ¿sí? Como las que se usan en videojuegos. Y bueno, eso te permite ya poder incorporar otro tipo de dispositivos, como un chaleco en donde puedas sentir los movimientos o las interacciones que te hacen los elementos dentro del entorno, o incluso unos tenis donde puedes caminar dentro del entorno. Entonces ahí ya el procesamiento se va más hacia el equipo de cómputo, ¿no? Y el visor es el medio con el cual interactúa y retroalimenta al usuario, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya el costo de este tipo de dispositivos pues ya es alto, ¿sí? Y aquí, bueno, nada más una pequeña comparativa de la calidad, ¿no? De los dispositivos. En un principio, ahorita todos conocemos lo que es la compañía Oculus, que es la que ha destacado comercialmente este tipo de dispositivos, pero en sus inicios, pues había un dispositivo que se llamaba Oculus Rift DK1, ¿sí? Cuya resolución era de 640 por 800 y era solamente experimental, ¿sí? Digamos que solamente lo podías adquirir para hacer experimentos, ya sea escolares o hacer simulaciones, que lo compraran las empresas. Pero bueno, con la salida del Oculus Rift, pues ha aumentado esto, se ha compactado y tienes un dispositivo casero en el que incluso puedes jugar videojuegos. ¿Sí? Hay otras propuestas como HTC. HTC se ha mantenido para más como para uso de laboratorio, ¿sí? Con pues, resoluciones, como puedes ver, son más altas, o incluso otro tipo de headsets como el Pixmax, ¿sí? Que ya te ofrece resoluciones de 4K, ¿sí? O de 8K, ¿sí? Entonces hay una amplia gama de dispositivos hoy en día en los que se pueden trabajar este tipo de desarrollo de entornos. El tracking es un punto muy importante que hoy en día se debe de considerar, ¿sí? Que ya que refiere a la detección de los movimientos del usuario para ofrecer una experiencia, ¿sí? Una experiencia inmersiva, sobre todo interactiva, ¿sí? Habla de los 6 grados de libertad, es decir, conforme mueves tu cabeza, atrás, adelante, etcétera, pues en la representación virtual eso se hace de manera natural como si estuvieras ahí, ¿sí? A diferencia de los de bajo grado, cuando haces ese tipo de movimientos, ¿sí? Solamente te ofrecen 3 grados de libertad, es decir, no se representa correctamente si te agachas, si te mueves a los lados, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber qué tipo de dispositivo vas a seleccionar. Los dispositivos de alto rango, pues digamos que ya tienen cámaras en el visor, ¿sí? Lo que hace es que puedan detectar las zonas, ¿sí? Y rastrear el movimiento, ¿sí? Incluso rastrear los movimientos de las manos o rastrear si algún objeto se te atraviesa, tal vez una mesa, una silla, y entonces te puede avisar, ¿no? Para que no exista alguna colisión, ¿sí? Entonces, la inmersión, que es uno de los conceptos más importantes en este sentido, ¿sí? Es el sentimiento de estar presente físicamente en un mundo virtual, ¿sí? Y la habilidad de interactuar con los elementos del entorno, tal como lo dice aquí, ¿no? Movimientos, manipulación de movimientos, tomar de decisiones y, digamos que formar parte de lo que se te presenta en el entorno. Si está como la imagen que tenemos aquí, si las reglas del entorno es que estás conduciendo un auto, bueno, pues entonces como reglas, pues puedes utilizar el volante, ¿sí? Con movimientos físicamente, puedes hacer los cambios de la palanca, ¿sí? Incluso con un dispositivo, pues puedes hacer clutch, acelerador y freno, ¿sí? En cuanto al confort, ya les había platicado un poquito, pues es buscar esa dinámica en la que el usuario se sienta o pueda tener una experiencia confortable y placentera, ¿sí? Tal vez
tú vas a generar entornos de realidad virtual donde el usuario va a estar sentado o se requiere que esté de pie, ¿sí? O tenga que desplazarse, ¿sí? Desplazarse virtualmente. ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo haces muy brusco, pues se puede marear y se puede caer si está de pie el usuario, ¿sí? Y bueno, un poquito más. Hay unos principios de diseño. Estos son algunos. La verdad es que hay infinidad cada vez de principios de diseño, ¿sí? Muchos nos hablan de la estructura de las interfaces, de la estructura del entorno, ¿sí? Del confort, de la facilidad de uso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tomamos nuestro dispositivo móvil y intuitivamente, incluso un niño, pues ya sabe que le hace gestos o hace touch, ¿sí? Entonces, el entorno virtual, pues te debe de ofrecer también esa facilidad de uso, ¿no? Si tú estás en un entorno donde hay que recolectar pelotas, pues entonces intuitivamente vas a utilizar las manos para conectar esas pelotas o un control. Ay, creo que se perdió mi... Ah, no. Creo que se perdió mi presentación. Ahí voy. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perdón, una disculpa. ¿Sí? Que tenga tolerancia a fallos. ¿Qué pasa si el usuario hace una acción indebida? ¿Sí? Se debe de recuperar o se debe de notificar o el sistema te debe de retroalimentar, ¿sí? Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, esto tiene una infinidad de aplicaciones. Estas solamente son algunas de las aplicaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, hay recreaciones históricas, ¿sí? Déjenme ver si lo tenemos disponible, ¿sí? Donde podemos representar, por ejemplo, la Acrópolis, una edad, una era en la que del tiempo pasado que muy difícilmente se puede representar, ¿sí? Se puede crear una vivencia sobre eso. Ya la voy a adelantar un poquito, ¿sí? Tal vez algo del sistema solar, ¿sí? Que muy difícilmente pues se puede tener acceso, ¿no? A eso. Para turismo, ¿sí? Turismo desde casa, que hoy en día con la contingencia pues es algo que se ha tratado de hacer. Creo que el sitio web está caído, entonces eso me lo voy a pasar. Accesibilidad, por ejemplo, a las pirámides de Egipto. Bueno, algunos investigadores han, han descubierto lugares en las pirámides. Miren, por ejemplo, aquí hay, vamos a entrar a esa, al Old Kingdom. ¿Sí? Conocer las tumbas, conocer las excavaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es un entorno virtual, ¿sí? Podemos tomar ventaja de esto y pues conocer este tipo de lugares, ¿sí? Lugares imposibles. Bueno, esto es algo muy, muy bueno porque los entornos pues nos permitirían explorar planetas o estar incluso en la superficie del Sol, ¿sí? Conocer las atmósferas. En este sentido, pues esto es algo que conocer información, algo que por ejemplo en un aprendizaje en estudiantes, pues es más lúdico, se les queda más el aprendizaje porque es una vivencia que ellos retienen, ¿no? En la memoria, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo. El ejemplo que les voy a yo mostrar de lo que nosotros hemos trabajado, pues es un entorno de realidad virtual para un museo. En México, en un estado que se llama San Luis Potosí, hay un museo que se dedica o está enfocado al ferrocarril, ¿sí? Este proyecto
pues se compone de varios, se compuso de varios integrantes, ¿sí? Fue un proyecto grande, hubo quien, como les acabo de mencionar, quien se encargó del storyboard, quien se encargó del diseño de las escenas, incluso programó, aquí un servidor se encargó de todo el entorno, también de programar, y bueno, alguien que estuviera coordinando el proyecto, ¿no? Sí, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el objetivo de esto fue ofrecerle al museo, ¿sí? Bajo un proyecto, una recreación de su estación, ¿sí? Este museo, como pueden ver en la imagen a la izquierda, pues es el lugar físicamente como está, ¿sí? Aquí nosotros ya trabajamos una representación de ese museo y ofrecerle al usuario pues una experiencia vivencial sobre la historia del museo, ¿sí? Los elementos que tiene ese museo para ofrecer al público, ¿sí? Y para esto pues creamos una dinámica, ¿no? Del escenario, ¿sí? Que la dividimos en 5 ejes, ¿sí? Una bienvenida al museo, ¿sí? Que el usuario en su recorrido virtual llegue y entre al museo, ¿sí? Conozca diversos hechos históricos del Estado en cuanto al ferrocarril, ¿sí? Los hechos importantes, los hechos más importantes por medio de la historia y un recorrido por diversos ferrocarriles en el mundo, por ejemplo, el tren más grande, el tren más lujoso, el tren más largo, etcétera, ¿no? Y algunos aspectos de ciencia básica, ¿sí? Como la máquina de vapor, cosas de física, etcétera, ¿no? Y al último, pues los créditos, ¿sí? Que nos dicen quiénes participaron en este recorrido, en este entorno virtual, ¿sí? Este es un mapa, ahorita al final les voy a mostrar el video de cómo quedó. Pues este es un mapa, nosotros aquí desarrollamos el museo, ¿sí? Acá una zona de montañas donde hay diversos escenarios, ¿sí? Un escenario del tren más rápido, ¿sí? De Japón, el tren más largo, ¿sí? El tren mexicano que se llama Chepe, el tren más representativo aquí en México, es perdón, ¿sí? Y un taller, ¿no? Donde se muestran videos de cosas de la ciencia, cosas mecánicas que son interesantes para un alumno. Para esto, bueno, se utilizó, como les había dicho, de los aspectos a considerar en el desarrollo en un entorno virtual, pues se trató que fuera caricaturesco. Entonces se utilizó un tipo de texturas, un tipo de modelado que se llama low poly. ¿Sí? Son como esos muñequitos tipo Minecraft, ¿sí? Que son poligonales, ¿sí? Y que pues al usuario le ofreciera un aspecto cómodo, relajado, ¿sí? Entonces, este es el low poly, ¿sí? Este es el tipo low poly, ¿sí? Y se usa también mucho para videojuegos, ¿sí? Entonces, creamos una representación. Ahorita vamos a entrar en cada uno de los ejes, así es como nos quedó la representación del museo. Entonces, en el primer eje, ¿sí? Basándonos, por ejemplo, en el script de cómo iba a ser esto, ¿sí? Pues el usuario empieza un tour desde afuera hacia adentro, ¿sí? Pasa por las calles, ¿sí? Hasta que entra a la puerta de acceso, ¿sí? Cuando llega, pues un avatar lo recibe con una bienvenida, ¿sí? Y todo el recorrido, la interactividad del recorrido la hicimos guiada, es decir, el mismo entorno va guiando al usuario por el camino, ¿sí? Aquí sí tuvimos que ser un poco limitantes en eso, porque si tú le dabas al usuario el control de que pudiera caminar o pudiera desplazarse, pues tal vez se iba a ir por otros lugares que no fueran los interesantes que le quieres mostrar, donde está la información, ¿sí? Entonces, una vez que ya llega a ese museo, pues adentro del museo le muestras imágenes históricas, ¿sí? Junto con un audio, ¿sí? Está escuchando la narración. Para eso, pues, un narrador fue el que empezó a contar los hechos históricos,
¿sí? En el segundo eje, digamos que ya entramos a un punto más focalizado de la información, ¿sí? En el que se le muestra, ya digamos, entras, la bienvenida, estás dentro del museo, sales del museo y estás en la explanada del museo, ¿sí? Entonces le presentas algo de información de los trenes y le presentas algunos trenes, ¿sí? Para que los pueda apreciar, ¿sí? Y le sigues retroalimentando con información histórica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de información histórica. Para esta información histórica, pues un historiador del museo, ¿sí? Fue el que proporcionó, seleccionó, identificó las imágenes que se querían presentar al público. A su vez, pues hizo el extracto del speech o de la narrativa, ¿sí? Que se debía de presentar al usuario en ese momento que llegara a esas imágenes, ¿sí? Para esto, pues un narrador, una narradora más bien, una narradora pues profesional, eh, hizo los audios narrando estos hechos. Entonces, ya le daba al usuario una experiencia más profesional de cuando llegara a esas imágenes, entonces poder escuchar la información y aprender un poco de la historia del museo. ¿Sí? Aquí, bueno, en el eje 3, ¿sí? Que son los trenes en el mundo, pues aquí le vamos a presentar diversos tipos de trenes en el tiempo, ¿sí? La ventaja de este entorno, pues es que si tú le quieres presentar un tren que hubo en la época del Viejo Oeste, pues en la vida real es un poco complicado, tanto para el museo, costoso, hacer eso, ¿sí? Pero en este entorno, en el recorrido, pues sí lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la máquina de vapor. Entonces el usuario puede apreciar cómo era la experiencia de los tiempos de una máquina de vapor y le presentamos una máquina de vapor, ¿no? Y además le ofrecemos información sobre esa máquina de vapor, ¿no? Por quién fue inventada y un lugar de origen, ¿sí? Después, pues pasas y lo pasas a otro escenario donde le dices que está el tren más rápido, el tren bala, y lo pones en un escenario pues de Japón, ¿no? Que es el origen de esta tecnología, el maglev, ¿sí? El tren maglev. ¿Sí? El tren transiberiano y le pones, pues ahora lo pasas de un contexto, de un contexto del viejo oeste a un contexto moderno de Japón, lo pasas a un contexto frío, ¿sí? De Rusia, ¿sí? Y le pones el tren más lujoso, ¿sí? Que es el transiberiano. Ahora lo pasas al tren de hierro, ¿no? El tren más largo del mundo, ¿sí? Y lo pasamos a otro escenario, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí están algunos de los personajes que se incluyeron. Y por último, lo pasamos, en cuanto a los trenes, lo pasamos al tren representativo en México, ¿no? Que es el Chepe. Es un tren que todavía funciona, es un tren turístico en el que tú compras tu boleto y te puede llevar por diversas regiones del país, ¿sí? Que está en Chihuahua, México. Y por último, pues lo pasamos a un escenario de la ciencia, ¿sí? En donde puede aprender cuestiones de mecánicas o de física que son referentes a los trenes, ¿sí? ¿Sí? Lo mandamos al workshop, ¿sí? Donde puede apreciar videos, por ejemplo, aquí de cómo funciona la máquina de vapor y se le presentan piezas de trenes, ¿sí? ¿Sí? El movimiento de rotación, el generador eléctrico, el magnetismo, etcétera, ¿sí? Entonces se le proporciona un contenido ya de ciencia para que se vaya con algo de ciencia ese usuario. Bueno, los créditos para cerrar el entorno, ¿sí? Todos los entes participantes en el proyecto, tanto financieros como del museo, ¿sí? Para esto se utilizó una plataforma que se llama Oculus Go, ¿sí?
Es una plataforma de medio rango, ¿sí? Trae un control, ¿sí? Su base es un procesador como el que traen los teléfonos celulares, que es un Qualcomm, ¿sí? Pero pues, trae una buena resolución y ofrece un buen aspecto de inmersión. Como los usuarios van a estar de pie, digamos que no se van a mover porque todo el viaje es guiado, pues entonces es una tecnología adecuada y portable, ¿sí? Que en el museo pues, se puede implementar, que de hecho así se implementó, ¿sí? Y su costo no es tan alto, ¿sí? Aquí algunas del lanzamiento, la inauguración de este proyecto, ¿sí? Se adecuó un vagón del tren, se pusieron unas estaciones donde se podían colgar los headsets y los guías del museo pues pasaban a la gente, había como 8, se pusieron como 8 headsets, pasaban de 8 en 8, se ponían el headset, experimentaban el recorrido, si se fijan se pusieron unos barandales, aquí se aprecian, aquí la joven aquí toma, ¿sí? Por si hubiera algún tipo de problema de que se llegaran a marear o lo que fuera, ¿no? Si se fijan, aquí están los ganchos donde está el control, ¿sí? Y entonces esto pues se abrió al público. El museo, no sé si lo mencioné, pero se llama Museo del Ferrocarril Jesús García Corona en San Luis. Y este es uno de los proyectos en donde hemos desarrollado entornos virtuales. Creo que me sobra un poquito de tiempo, entonces voy a aprovechar para complementar con otros proyectos. ¿Sí? Pensé que no íbamos a alcanzar. ¿Sí? También hemos hecho entornos de realidad virtual para niños, para apoyar a la educación. ¿Sí? En este caso, fomentar la atención, ¿sí? Tratar con actividades en realidad virtual, la hiperactividad, ¿sí? Que los niños se centren más en las tareas que hacen. Si se fijan, aquí utilizamos un dispositivo de bajo rango, utilizamos el teléfono. ¿Por qué? Porque para que sea más accesible, más cómodo a los profesores, a los padres, poder utilizar este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos un asset donde creamos un mapa, hicimos unos retos como recolectar monedas, buscar cosas. Este es el hardware que utilizamos, un control como el que puedes encontrar en los videojuegos, Bluetooth, un control sencillo y un visor de cartón o de plástico. ¿Sí? También hemos hecho para realidad aumentada, ¿sí? Por ejemplo, este es un rompecabezas, ¿sí? En el que los niños pueden armar una ciudad utilizando targets, ¿sí? Con el fin de que el niño pues, pueda concentrar su atención en la actividad. Aquí está utilizando unos visores de rango alto que son como unos Oculus Quest, ¿sí? Y aquí está, si se fijan la interacción, está en una cocina, está donde está un refrigerador, está una plancha, hay utensilios, vasos, cucharas, etcétera, ¿sí? Este es en realidad aumentada y es para dar soporte a los estudiantes de enfermería, ¿sí? En cuanto a la interpretación del monitor de signos vitales, ¿sí? Es decir, aquí los estudiantes se les presenta un tipo de señal de un monitor digital y ellos deben de interpretar qué tipo de síntoma es, ¿no? Si es fiebre, si es presión alta, si es taquicardia, etcétera. Si estuvieron en el taller de en la mañana, lo trabajamos con Jaciel. ¿Sí? Otras cosas para salud, pues es, por ejemplo, crear con sensores, bueno, con este sensor de movimientos de la mano, pues crear dinámicas para que pacientes que sufren de alguna discapacidad en el miembro superior puedan ejercitarse de una manera, pues lúdica y que la puedan hacer incluso fuera de su terapia, ¿no? Fuera de su sesión de terapia, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues es recoger objetos y ponerlos en una canasta virtual. Aquí es resolver un laberinto realizando movimientos con el brazo y hombro, para además ejercitar el brazo y el hombro, ¿sí? También hemos hecho algunas representaciones, por ejemplo, esta es una universidad en Aguascalientes, México, el museo, como ya se los platiqué,
Este es el centro de investigación donde trabaja un servidor. Estamos en curso en terminar esto. Pero aquí, se fijan, aquí ya utilizamos los controles de un visor de alto rango para poder desplazarnos dentro de ese entorno virtual. ¿Sí? También hemos trabajado con una experiencia más inmersiva, por ejemplo, añadiendo como otros dispositivos como un volante y pedales, pues para ofrecer experiencias de conducción. ¿Sí? Aquí creamos algunas pistas. Y estamos trabajando en entornos en los que los expertos en robótica, en drones, pues puedan probar algoritmos. Puedan probar sus algoritmos sin dañar el dispositivo, ¿no? Y que si su algoritmo funciona en el entorno virtual, en las condiciones que ellos plantean, pues ya con un poco más de certeza lo puedan llevar a la práctica con el entorno físico. ¿Sí? También podemos crear representaciones de entornos en donde especialistas en inteligencia artificial pues puedan hacer detección de personas, ¿sí? Y este último es para entrenamiento de pilotos en drones, ¿sí? Identificar qué tareas se requiere para que una persona se pueda capacitar en el vuelo de un dron recreativo, ¿sí? De esos drones que podemos encontrar en un centro comercial o en una tienda en línea, ¿no? Que son, pues más que nada para divertirse, para tomar fotos, para tomar video, ¿sí? Y bueno, hemos trabajado con instituciones para llevar este tipo de proyectos y creo que estoy en el tiempo. Si hubiera algunas preguntas o dudas. Voy a poner esta, ¿sí? Y bueno, todos esos videos y demás cosas las tenemos en este canal de YouTube que se llama VR Tools. Si hubiera preguntas, pues este es el correo de un servidor, ¿no? No sé si por ahí alguien nos esté ayudando a moderar. Sí, Héctor. A ver, no sé si hay alguna pregunta, ni tenga alguna consulta. Voy a dejar de compartir para que me pueda ver. Héctor, creo que, a ver, vamos a esperar un ratito más a ver si hay alguna pregunta. Evelyn. Carla, ya, ahora sí. En el chat tienes 3 preguntas. Sí, ya justo vi. Héctor, te preguntan, ¿qué es lo primero que deberíamos aprender bien para estar en este mundo, ¿no? De lo que tan interesante nos has comentado. Sí, bueno, creo que es una pregunta que también nos hicieron el taller de la mañana. Creo que primero sería conocer un poquito las tecnologías de realidad virtual, como por ejemplo los motores de videojuegos. Los principales que podemos encontrar es el Unreal Engine y el Unity.
En nuestro caso particular hemos trabajado más con Unity porque es una plataforma pues más abierta, donde la comunidad de recursos es muy grande. Aparte, su curva de aprendizaje es muy rápida, es muy sencillo aprender. Y bueno, nosotros no somos campeones en todo, ¿verdad? Sino hemos aprendido un poco de animación con herramientas como Blender, como ya lo vieron en la mañana con SketchUp. También hemos trabajado con frameworks como Vuforia, ARCore para crear experiencias en realidad aumentada. Entonces, al principio sí toma un poquito de tiempo porque son muchas cosas. Digamos que no es sola una, son varias herramientas, pero la misma inercia de las herramientas hace que tu curva de aprendizaje sea más rápida, ¿no? Y sobre todo tener claro qué es lo que quieres realizar, ¿sí? ¿A qué lo vas a orientar? Tal vez quieres un entorno para marketing o lo quieres para promover un producto, pues entonces sí debes de ver, como lo vimos, como les presenté, qué grado de interactividad quieres o cuál quieres que sea la vivencia que tenga ese usuario, ¿no? ¿En qué estado de comodidad vas a poner al usuario? Si quieres que haga algo, si no quieres que lo haga, si quieres que esté estático, qué es lo que le vas a, qué es lo que le vas a ofrecer al usuario y cómo quieres que él reaccione, ¿sí? Y a partir de eso, pues ya digamos que es trabajo de utilizar las herramientas y bueno, un poquito de programación, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. A ver, pasamos a la siguiente pregunta, si nos confirman si Juan José ya lo tienes claro. Abril nos pregunta, bajo tu experiencia, ¿qué nos recomendarías para iniciar un proyecto como el que se elaboró del museo? Fíjate que en el caso de particular del museo fue así express, lo hicimos en 2 personas, mi compañero Alejandro y un servidor. Aquí lo curioso del museo es que lo hicimos sin conocer el museo. Entonces lo hicimos bajo imágenes de Google Maps. Hicimos una aproximación y utilizamos una herramienta que se llama Mágica Voxel, donde creas tus modelos utilizando pequeños píxeles de cubos, pequeños cubitos. Y a partir de ahí, pues ya fue imaginación de ir diseñando el museo y luego nos topamos con varias problemáticas, porque si dejábamos que el usuario recorriera el museo por sí solo, pues tal vez lo que pasa en los videojuegos, ¿no? Que el videojuego te dice que hagas una cosa y tú te vas a turistear a otra cosa, ¿sí? O como el Mario 64, ¿no? Que a lo mejor no te interesa jugar, pero y te vas a conocer el escenario. Entonces, como si estaba focalizado el usuario, es lo que les digo, hay que ver qué quieres que haga el usuario. Hicimos un script para que fuera el recorrido guiado, ¿sí? Que solamente el usuario se estuviera de pie o sentado y el mismo entorno lo llevara a recorrer y lo detuviera cuando lo tuviera que detener. Entonces, ya cuando fuimos al museo físicamente a conocerlo, realmente nos sorprendimos porque no estábamos muy errados, o sea, algunas dimensiones sí nos fallaron, pero las pudimos corregir muy, muy fácil. Entonces, pues hay muchas maneras de hacerlo, o sea, puede ser así en escritorio como empezamos nosotros, o ir a conocer el lugar, el entorno para empezar a tomar ideas. De hecho, ya cuando estamos ahí, entonces ya empezamos a surgir ideas, ¿no? Empezamos a conocer los trenes y a buscar cómo recrear esos trenes y digamos los trenes en el tiempo y hablas con los historiadores y con los expertos en el ferrocarril. Entonces ya te da más ideas, ¿no? Entonces, pues el consejo es ese, ¿no? Conocer bien tu contexto. Las herramientas, pues es algo que puedes tomar en cursos, puedes aprender por tu cuenta, etcétera, pero sobre todo, conocer el contexto y acercarte al usuario objetivo. Eso te ayuda mucho para que tus entornos, pues, sean fiables, ¿no? Y logren el propósito. No sé si eso responde a la pregunta. Ya listo, gracias Héctor. Gracias Abril también por tu pregunta. Y hay una pregunta más de Carla. En tu país,
¿Cómo se refleja el uso de la realidad virtual en el mundo publicitario? Fíjate que no he tenido mucho acercamiento, bueno, he tenido poco acercamiento, pero fíjate que acá en México se está dando un fenómeno en el que, por ejemplo, marcas de comida o incluso el propio menú ya te lo ofrecen en QR o ya te ofrecen aplicaciones en realidad aumentada para ver algún tipo de producto. O sea, en ese sentido, la realidad aumentada, yo he visto que está entrando al público, ¿sí? De manera en la que ya te ofrecen los productos o te presentan los productos, ¿sí? Por ejemplo, la hamburguesa y las papitas, ¿no? O cómo serían los platillos. Entonces, pues ya con tu dispositivo ves cómo sería un menú, ¿sí? O incluso me ha tocado ver, por ejemplo, cuando vas a una agencia y ves un auto, pues ya en realidad aumentada puedes ver el auto y puedes percibir las dimensiones, el color o los muebles. También eso he visto mucho que, que puedes colocar un mueble aún sin comprarlo en el lugar donde tienes planeado ponerlo y entonces vas cambiando los estilos del mueble hasta que escoges, ¿sí? Entonces, sobre todo que se acerca de una manera accesible y que no sea difícil al usuario de manejar. Eso es lo que yo he visto aquí y se ha estado comercializando en este sentido aquí en México. Y hay empresas pues que también ya le están entrando a la realidad virtual, sobre todo al entrenamiento, a la capacitación, a ofrecer charlas. Con todo esto nuevo del metaverso, pues ya incluso puede haber forums donde virtualmente todos están en la presentación de un producto o de un servicio. Ya listo, gracias, Héctor. Gracias, Carla, también por tu pregunta. Hay otra pregunta más de Diego. En cuanto a hardware, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para la elaboración de un proyecto como el que realizaste y no tener problemas? Sí, mira, te platico, nosotros en el caso del museo lo hicimos con lo que tuvimos. Eh, para poderlo diseñar y programar utilizamos un equipo con un Core 2 Duo, o sea, realmente no. De tarjeta gráfica, si estás metido en el mundo de las tarjetas gráficas, utilizamos una 550, una NVIDIA, o sea, ahorita eso ya es nada. Utilizamos una laptop relativamente mediano, bajo rango. El trabajo más de este proyecto fue de modelar y de crear las estructuras. Y lo demás fue de programación. En cuanto a la compilación, pues compilamos en Android, compilamos todo el proyecto en APK. Y para el headset, pues utilizamos un Oculus Go. Ahorita este tipo de visores ya están descontinuados. De hecho, el propósito de esos visores era más como de entretenimiento, ver Netflix, algunos juegos sencillos, ver imágenes 360. Entonces quedó perfecto. Ahorita con una laptop cualquiera, pues puedes, digamos, de rango medio, puedes echar a andar Unity, puedes compilar en Android, puedes pasar esa aplicación a tu teléfono y tu teléfono puede correrla en realidad virtual y puedes utilizar Cardboard. Si te quieres ir a algo más sofisticado, no tan costoso, pues puedes comprar un Oculus Go, un Oculus Quest 2, que te cuesta lo que te cuesta ahorita un celular, un teléfono inteligente, y puedes tener la experiencia de un dispositivo de rango alto, ¿sí? Puedes tener tracking en las manos, unos controles, y puedes tener una buena calidad de 120 frames por segundo, de 90 o 120 frames por segundo. Entonces, ahorita relativamente ya es muy accesible hacer esto. Ya listo. Muchas gracias, Héctor. Creo que esas son todas las preguntas. Nuevamente agradecerte, Héctor, por tu participación. El tema ha sido muy interesante para todos. Creo que en algunos ya lo has plantado la semillita para poder investigar más acerca de este campo.
Claro que ¿Y sí, ahora? y pues, con gusto están los datos y nos pueden escribir con mucha confianza. Y agradecerles por su presencia, su participación. Ya listo, gracias, Héctor. Antes de finalizar, quisiera compartirles el programa del día de mañana. Ya listo, entonces para el día de mañana, miércoles, a las 8:30 tenemos, de 8:30 a 10:30, el taller Comunicación Consciente en las redes sociales, con Darcy Fernández de Venezuela. A las 10:30 hasta las 12 tenemos el taller Algoritmos de las redes sociales, caso Instagram, Facebook y TikTok, con Marco Antonio Rodríguez Rojo de México. Y a las 4, de 4 a 6, tenemos el taller Composición de la Imagen Cinematográfica con Luis Portocarrero de Perú. Ya listo, entonces eso sería por el día de hoy. Gracias nuevamente, Héctor, y hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Hasta luego.